Doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Filosofía por la Universidad Panamericana e Ingeniero Industrial y de Sistemas por el TEC de Monterrey, Estado de México, coordinador académico del doctorado en Humanidades de la Universidad Anáhuac, México Norte, así como coordinador del Centro de Investigación en Ética Aplicada y Valores, Axios, y titular de la Cátedra Creatividad y Valores, Alfonso López Quintas, de la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus libros publicados se encuentran El problema de la comunicación en Søren Kierkegaard, El debate con Hegel, Contemporaneidad y fe en Søren Kierkegaard, y en coautoría con Catalina E. Dobre, y Los ámbitos de la existencia. Ha coordinado y colaborado con un capítulo de varios colectivos, Tolkien y Orwell, El mito y el sentido de la historia, Publicaciones Cruz, de Mircea Eliade, Símbolo de la cultura universal, esto es en el año 2008, Claves éticas para un mundo desacralizado, de Chesterton y Lewis, Cine y filosofía de la Universidad Iberoamericana en prensa en el 2014, conversaciones sobre Kierkegaard, el individuo frente a sí mismo, el pensamiento de Søren Kierkegaard, y cuenta con diversas publicaciones alrededor del pensamiento de Kierkegaard, la ética aplicada, el cine y la filosofía. También nos acompaña el doctor Forzán. El doctor José Antonio Forzán Gómez es coordinador de publicaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Anáhuac, aquí presente, doctor en literatura cum laude por la Atlantic International University, maestro en semiótica con mención honorífica por la Universidad de Anáhuac y licenciado en comunicación por dicha institución, experto universitario en creatividad y valores por la Escuela de Pensamiento y Creatividad y la Universidad Francisco de Vitoria. Cuenta con diversos diplomados en el ámbito cultural y humanístico en instituciones nacionales e internacionales. Se desempeñó como coordinador académico de la maestría en semiótica aplicada en la Escuela de Diseño de la Universidad de Anáhuac. Fue coordinador nacional del Concurso Nacional de Expresión Oral y Escrita Octavio Paz, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Suma más de 20 publicaciones académicas en materia de literatura y formación ética, literatura fantástica y mitológica, filosofía y ciencias del lenguaje, semiótica general y aplicada, posmodernidad y cultura, periodista cultural con más de 20 años como colaborador en medios periodísticos nacionales e internacionales. Su libro más reciente es El placer de la escritura, de Roland Barthes, una exploración del nombre, publicado por Editorial Académica Española. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con los aquí presentes. Adelante. Muy buenos días. En primera instancia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación en el marco de esta magnífica Feria del Libro organizada por el personal de la Biblioteca de la Universidad de Anáhuac, lo cual es una gran apuesta por la cultura, un elemento fundamental para la formación de los estudiantes, no solo por tener estos objetos extraños todavía para algunos, llamados libros, pero estos objetos que son mágicos y que de alguna manera logran conjuros cuando alguno los toma entre sus manos y llegan a encontrarse con mundos maravillosos. Un esfuerzo muy rescatable por parte repito, del personal de la biblioteca, pero también una apuesta de la universidad, porque también se acerca y abre las puertas a presentaciones como esta, de un libro que no solamente es de alto contenido académico, humanístico y además hasta filosófico, ¿no? Que en estos tiempos en los cuales
cada día se persigue más no solamente la lectura, sino que se persigue la inteligencia, pues es una apuesta de nuestra institución, de la universidad, por poner en oídos de todos, porque esto pues también está llegando a diversos pasillos de la universidad, lo que es el pensamiento contemporáneo, lo que se está haciendo en nuestro país, y eso es sumamente importante. Y además de eso, pues estoy muy agradecido con el doctor Rafael García Pavón, no solamente por los muchos años de amistad que me precia en tener, sino también la oportunidad de dialogar sobre este texto, que pues vimos de alguna manera su gestación, estuvimos viendo el ultrasonido durante varios meses, y que al final de cuentas pues ha salido ya a la luz, y hoy es su presentación en la universidad. Entonces se aceptan los regalos para el coordinador de este esfuerzo, ¿no? Y también para quien lo presenta. Bueno, pero no solamente estoy agradecido por estar con el doctor García Pavón por la cuestión, ya dije yo, del cebollazo de la amistad, sino por otra cuestión. Los autores que están reunidos en este libro precisamente están unidos gracias a 4 de las principales figuras de la filosofía contemporánea en México, especialistas en Søren Kierkegaard, que es un filósofo danés que habría que preguntarle al doctor García Pavón en unos minutos más, ¿qué es lo que le puede decir un filósofo danés a un mexicano? ¿No? Esa es una cuestión interesante, porque bueno, sí es un país que parece estar muy distante, pero que sin embargo les está diciendo algo a los otros coordinadores de este libro, que es Catalina Elena Dobré, Leticia Valadez y Luis Guerrero. Estos 4 paladines pro-kierkegaardianos son en realidad de los principales representantes de reflexión del movimiento kierkegaardiano a nivel mundial. Y no lo digo porque esté aquí el doctor Rafael García Pavón presente, sino porque tienen sendos reconocimientos ya de otras instancias de centros de estudio de investigación, no solamente en México, en esta Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos, que a la vez también conforman, sino que también están presentes en países como Estados Unidos, la propia Dinamarca, y otros tantos que están reunidos bajo la figura de Søren Kierkegaard, un autor que realmente representa un espacio para la reflexión para propios y extraños, porque es difícil ubicarlo, ya que siempre va a estar en esa delgada línea de fuego entre la literatura y la filosofía, entre el hacer filosofía de una manera poética y el expresar ideas a partir del trabajo literario. Son dos esferas que logra este autor, que como bien ha dicho el maestro que me acompaña, el doctor Rafael García Pavón, parten de la idea de una comunicación indirecta, que tal vez sería interesante que nos platicara un poquito más de este concepto, pero generan este ámbito de encuentro, este ámbito de hablar al lector a través de su propia persona, a través de su pluma, a través de su experiencia vital. La filosofía, y esto lo puede explicar, repito, aún mejor que yo, el doctor Rafael García Pavón, no se reduce a una cuestión de mera historicidad de la filosofía, sino también tiene que ver con la enunciación, por la forma en que está dicha, por cómo se cuenta la filosofía. Siempre tengo la particularidad de hacerle bullying a los filósofos y decirles que sí, en efecto, la literatura es la mamá de la filosofía, y ahí está Homero y no Simpson para difundir esto, ¿no? Pero bueno, quizás me podría contradecir en público, pero como tengo aquí el libro de Ya basta de bullying, ¿no? Sería una defensa en su contra. Bueno, pero realmente lo que propicia esto es que entre las páginas de este libro vamos a tener un sinnúmero de autores que van a estar recorriendo territorios como la teología, la reflexión también en torno a los problemas contemporáneos, y se asoman especialistas no solamente en Kierkegaard, sino también en literatos como Albert Camus, que también es filósofo, o también como Marcel Proust, y esta idea del monólogo interior, que también se podría entender a partir de
estas figuras de la modernidad como Shakespeare y Cervantes, que nos enseñan a dialogar con nosotros y con los otros. Y Kierkegaard logra hacer estos puentes que de alguna forma el doctor Rafael García Pavón, Catalina Elena Dobré, Leticia Valadez y Luis Guerrero han trabajado durante muchos años. Y esto también es algo que se debe de destacar, porque muchas veces ante las inclemencias de las interrupciones cotidianas, de las urgencias de todo tipo, resulta que una persona que lleve años de trabajar a profundidad un autor, no solamente es un ejemplar extraño y único, sino que puede ser hasta perseguido. ¿Cómo es posible que no te estés cambiando de autor cada 5 minutos? Se le puede preguntar a los autores aquí presentes. ¿Es acaso un movimiento sectario lo que estamos viendo? ¿No? Y si es así, pues no reconozco movimientos económicos que le hayan beneficiado, ¿verdad? Pero bueno, y sin embargo es esto, un movimiento de pasión, una pasión por la lectura, por la escritura, que los están acompañando y que logra reunir, repito, bajo este paraguas de la figura de Søren Kierkegaard, pues este trabajo de muchos años, y que quizás podríamos empezar con este diálogo con la voz del doctor García Pavón, que nos responda pues algunos de los interrogantes que he empezado a decirle. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias aquí al doctor Forzán, que haciendo gala de su capacidad de ciencias ocultas, ha tratado de desocultar lo que está en este libro. Ya nos conocemos desde hace mucho, así que el buleo es normal, pero varias de las preguntas que hace el doctor Forzán son muy pertinentes. Cada una podría llevarme, y especialmente a mí, pues todo el semestre contestarlas, pero trataré de ser lo más breve posible. Empezando por la primera, ¿qué le puede decir un filósofo danés que vivió en el siglo XIX y que vivió 42 años, que estuvo a punto de casarse y la dejó vestida y alborotada, como decimos en México, nunca se casó, nunca tuvo que trabajar, y cuando estaba perdiendo todo su dinero porque ya las deudas no le alcanzaban, tuvo el advenimiento de la muerte, y que sin embargo en la Dinamarca del siglo XIX era la época dorada de la cultura danesa. Su compañero de fiesta pues fue Hans Christian Andersen, seguramente más conocido a nivel popular por los cuentos. De hecho, la primera obra de Kierkegaard, bueno, está castellanizado el nombre, ¿no? Porque en danés habría que pronunciarlo con algunos tonos guturales hacia adentro, ¿no? Pero la primera obra de Kierkegaard, para que tengan este referente, es una obra sobre Hans Christian Andersen, que no fue muy bien recibida por el mismo Hans Christian Andersen, porque es una obra crítica sobre una novela que no conocemos aún en español ni en inglés, se está empezando apenas a traducir al inglés, de Hans Christian Andersen, que era muy buen autor de cuentos, pero muy mal novelista, según Kierkegaard. Y la crítica que le hace en este libro, que ya está traducido al español en Trota, el de Kierkegaard, ¿no? El de Hans Christian Andersen, se llama De los papeles de alguien que todavía vive. Y es interesante porque antes de escribirlo se ve en la calle con Hans Christian Andersen. Recuerden que Dinamarca es pequeño, Copenhague es muy pequeño, y en esos tiempos pues no era más grande que la Anáhuac. Entonces, si ustedes cruzan aquí por la explanada, algún día se tienen que encontrar a algún conocido, ¿no? O si no se encuentran con nadie, por lo menos por pasar por aquí los deben de conocer, y al menos se preguntarán por ustedes. Pues lo mismo pasaba con Søren, digámoslo de esta manera. Él de alguna forma solía caminar todas las mañanas y todas las tardes y escribir por todas las noches y las madrugadas hasta que la cabeza le diera. Eso era más o menos su rutina. Y en uno de esos encuentros en los que platicaba con quien se encontrara, hay de hecho un libro entero que se llama Encuentros con Kierkegaard, que hablan que inclusive testimonios de gente que ni siquiera habló con él, pero que lo vio pasar. Y todo esto va para responder la pregunta, todo este rollo. Precisamente se encuentra con Hans Christian Andersen y le dice: estoy escribiendo un libro muy bueno sobre ti.
y el otro le dice, jugaban cartas juntos y todos iban de farra y se vestían los dos como dandies, es decir, como juniors diríamos el día de hoy, seductores, ¿sí? Como nosotros los nobles, para que me entiendan, ¿no? Un poquito más o menos así, pero en la Dinamarca del siglo XIX. Y el libro empieza, la primera línea empieza diciendo, un acuerdo antecedente no implica un acuerdo posterior. Y bolas, le mete una crítica a Hans Christian Andersen, donde en general lo que le dice es que no es un escritor. O sea, imagínense, a Hans Christian Andersen. No se lo está diciendo a Rafael García ni a Forsan, sino a Hans Christian Andersen, ¿sí? Y los argumentos fueron tan sólidos que Christian Andersen se enojó tanto que hizo una obra de teatro donde ironiza a Kierkegaard. De hecho, hay muchos dibujos muy satíricos sobre Kierkegaard en su época, fue toda una parte de su vida muy fuerte, y sin embargo siguieron siendo amigos hasta el final de la vida. Como decía un filósofo holandés llamado Rob Riemen, el día de hoy nos hace falta ese arte de la conversación, que es el del fondo de la cultura, en el cual se puede tener un profundo desacuerdo, pero seguirse llevando respetuosamente, ¿no? Como también Chesterton y Bernard Shaw, que tenían sus programas de radio, así como el doctor Forsan y yo, todos los días, y siempre estaban en desacuerdo, en todo y de manera profunda, pero eran grandes amigos. Digamos, en México eso a veces es difícil que suceda porque somos sumamente susceptibles, ¿no? O sea, cualquier crítica la tomamos como si fuera una crítica al origen de nuestro universo, pero no es así. Todo esto lo digo porque efectivamente toda esta idea que platico en este momento de Kierkegaard, es decir, de hacer un pensamiento, ¿sí?, que parte de la experiencia cotidiana, del encuentro con las personas en los lugares públicos, que después los existencialistas, influenciados por Kierkegaard en la Francia de los años 40, 50 y en el mayo de 68, imitarán los famosos cafés, el Café de la Flor, donde Sartre, Simone de Beauvoir, Roland Barthes mismo, luego Derrida, todos se encontraran, fue de alguna manera imitación de Kierkegaard. Y lo interesante es que la filosofía que de ahí partía no era una filosofía que tratara de hacer un sistema conceptual del universo, como lo que en el tiempo de Kierkegaard era lo que estaba de moda y lo que imperaba, que era la filosofía de Hegel, la filosofía del sistema de Hegel, que sería todo otro tema. Pero, en donde de alguna forma lo que Hegel decía de manera profunda y con muchos matices, cotidianamente se vivía, ¿sí?, como para justificar formas de vida que parecían auténticas pero no lo eran. Y para Kierkegaard ese era el caso de una figura pública como Hans Christian Andersen. Eso es muy interesante lo que dice. En el fondo, la filosofía de Hegel llega a un punto, lo dicen varios autores, entre ellos Evandro Agazzi, que llegaron al punto de creer que la existencia podía ser una especie, para decirlo muy trivialmente, ¿sí?, de deducción lógica de un sistema conceptual. Eso hacía que las personas que se sentían conflictuadas por la propia existencia, al escuchar a Hegel sintieran como que al menos había alguien que les decía que la vida tenía sentido aunque esto fuera un desastre. De hecho, hay testimonios de que a las clases de Hegel se metían hasta gente que no tenía nada que ver con la filosofía, hasta veterinarios y de todo tipo, ¿sí? Sin embargo, precisamente Kierkegaard lo que hace con su forma de vivir, con su forma de hablar, con su forma de escribir y los temas que hace, y empezando con esta crítica de Hans Christian Andersen, que no es al único que critica, ni al único que siguió criticando, sino a varios de la élite aristocrática, cultural de su tiempo, ¿sí?, era precisamente una llamada a la autenticidad, una llamada a que la verdad no es una deducción de los conceptos a la existencia, que está muy bien hacer conceptos, siempre y cuando estos sean los faros que me permiten plantearme diversas formas de decidir o, como Kierkegaard diría, de caminar en los lugares públicos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es una filosofía, como se va a decir después, una filosofía de la existencia. Una filosofía de la existencia significa que la verdad de la existencia no se encuentra solamente en lo que puedo deducir, sino que la verdad de la existencia se encuentra en la revelación de nuestras decisiones. Pero para ello hay que hacer todo un trabajo de introspección y todo un trabajo de salida de esa introspección para relacionarlos con los otros que son diferentes. Entonces, esto, digamos,
Esto es lo que Kierkegaard, así empezó de alguna manera la filosofía de este pequeño danés, que además era jorobado, y además todos sus hermanos, que eran, él era el más pequeño de una familia como de 7, si mal no recuerdo, donde todos murieron antes de que él cumpliera 20 años. Su papá era millonario, imagínense, era el aduanero con las Indias Occidentales, o sea, con nosotros, ¿sí? Y paradójicamente uno de sus hermanos se murió de frío, ¿no?, en Nueva Jersey. Entonces, todo este contexto es después, para conectarlo con México, ¿sí? ¿Y qué nos puede decir de México, o a los mexicanos, en el siglo XXI, digámoslo de esa manera? Es primero que la temática que Kierkegaard está tratando es una temática universal. No es una temática que se reduzca a su contexto histórico, aunque su contexto histórico le dé elementos específicos para desarrollarlo. Y esa temática universal es la pregunta constante y sonante que viene desde la época de Sócrates, ¿sí?, y que después retoma Kant, y la pregunta es no solamente qué es un ser humano, sino qué significa que yo a las 10:30, sentado aquí escuchando a Rafael García Forzán, que no los conozco, y yo viendo a ustedes que no conozco, ¿qué tiene que ver eso con el significado de mi propia existencia? Poder sacar eso a la luz, dice Kierkegaard, es una cosa, es una empresa, pero lo que a mí me interesa, dice Kierkegaard, no es solo sacarlo a la luz, sino sacarlo a la luz para hacer participar a los otros de esa problemática, es decir, comunicárselos y tratar de alguna u otra manera, por amor a los demás, que puedan sacudirse de las tentaciones constantes de la vida pública, como él también la tenía, ¿sí?, de quedarse en la mediocridad, en el confort o en la seguridad que nos puede dar un sistema lógico como el de Hegel, o que nos puede dar un sistema y un mercado capitalista como el día de hoy. O, para decirlo a la mexicana, el no pasa nada, ¿no? Se cae un avión en medio de Reforma, no pasa nada, ¿de acuerdo? Se cae uno en Malasia, menos pasa algo, ¿sí? Entonces, precisamente Kierkegaard fue de los primeros que detectó que entre la vida pública del que se hace un mediocre y la filosofía que pretendía ser el fundamento de un sistema social, había una relación perversa, y esa relación era convertir, como decía este grupo de rock Pink Floyd, ¿se acuerdan de Pink Floyd? The Wall, ¿sí?, convertir a los individuos en un ladrillo más en la pared. Entonces, precisamente, para la misión de Kierkegaard y la crítica a Hans Christian Andersen, es que Hans Christian Andersen podría ser un escritor con un estilo maravilloso, pero no era un autor, porque un autor es alguien que no solamente logra decir palabras bonitas y consoladoras para una mañana como el día de hoy, sino es alguien que logra que su lector pueda entrar en una crisis existencial y preguntarse a sí mismo si lo que está sucediendo con su vida tiene sentido o no, y si es responsable de ella o no. Esto Kierkegaard lo escribe cuando tenía 22 años en una carta, donde es una famosa carta que ustedes la pueden ver publicada en línea y es gratis, en el CISAF, en la revista Open Insight, donde dice: yo lo que quiero saber es no la verdad, sino la verdad que sea una verdad para mí. Y dice, no lo que a mí me gusta, sino aquello que corresponde a mi destino, aquello que corresponde a mi deber en el mundo. Miguel de Unamuno, influenciado por Kierkegaard, ustedes sabrán, Miguel de Unamuno, leyendo, precisamente dando clases de español a una serie de noruegos, lee a Ibsen, y alguien le dice que Ibsen está influenciado por Kierkegaard, aprende danés, lee a Kierkegaard y se vuelve el amigo Kierkegaard para Unamuno, y escribe una visión del Quijote kierkegaardiana, donde precisamente la idea del individuo es la idea del autor que Hans Christian Andersen no es. O sea, el individuo no es simplemente el individualismo como le llamamos en el fútbol. El individuo es alguien que se relaciona con su modo de vivir de una manera personal, se la cuestiona y se hace responsable de ella con el riesgo que esto tiene, y se atreve a esperar en la acción de sus decisiones la revelación de la verdad. Eso es lo que significa ser un autor. Dice Kierkegaard, estar dispuesto a que no sea la escritura lo que me diga la verdad, sino que sea la escritura la ocasión para que la realidad me revele la verdad. En ese sentido, Kierkegaard es un realista existencial. Bueno, entonces, por un lado, ¿qué nos dice a los mexicanos? Pues nos dice que sí pasan muchas cosas. O sea, es decir,
es un golpe a la mediocridad existencial, que tantos efectos fatales ha tenido. O sea, es el Hakuna Matata, para que me entiendan, con el Rey León, pero a lo fuerte. ¿Sí? Hannah Arendt, otra gran filósofa, influenciada por Karl Jaspers, que fue influenciado por Kierkegaard también, ¿sí? Escribe un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, y el año pasado se hizo una película sobre ella. Si pueden verla, adelante. Se la recomiendo mucho. Eichmann y precisamente Eichmann es el resultado, no de lo de Hans Christian Andersen, sino de no hacer caso a la voz kierkegaardiana, digámoslo así. Es decir, todo el régimen nazi, dice Hannah Arendt, no lo dice con las palabras, pero yo la contemporanizo, fue el resultado, ¿sí?, de instaurar un sistema político donde el deber era ser mediocre. Es decir, obedecer las órdenes de un sistema, aunque me parecieran a mi conciencia individual una atrocidad, ¿sí?, pero como estaban justificadas por el poder, podía hacer a un lado toda mi relación personal para actuar. Entonces, la influencia, todo esto lo digo, podremos decir más, pero ya no me extiendo y regreso a lo de México. ¿Sí? El tema de Kierkegaard es un tema universal. Y Kierkegaard por eso lo dice en una de sus obras, cuando le dicen, oye, es que tu filosofía es muy pesimista, y él dice, no, mi pensamiento es un acto de amor al prójimo. ¿Por qué? Porque mi fe en la escritura está en que, por más que el individuo sea un ladrillo más en la pared, o como decía Vasconcelos, no lo digo yo, lo decía Vasconcelos en su discurso que da a la universidad, ¿sí?, por más bestias que vengan los alumnos, digámoslo así, su condición es la de ser ni ángeles ni bestias, sino ser una síntesis de ella, es decir, ser un rostro personal, como diría Lévinas en nuestros tiempos. Y precisamente Kierkegaard decía, la intención de la escritura, y por eso crea seudónimos que hablan personalmente a los individuos para responsabilizarse de lo que dicen, ¿sí?, es que el individuo, por más bestia que esté, por más ladrillo, por más mediocre, por más cool, por más, digamos, marketeado que esté, por más que se identifique con el nombre de la Coca-Cola, digámoslo así, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que por cierto no sé por qué tiene nombres como Kevin en México, pero bueno, en fin. Por más que esté así, dice Kierkegaard, si se le sabe hablar al rostro personal, probablemente salga de él lo más amable de sí, es decir, aquello que lo hace ser una criatura amada. Ese es el tema, y eso le habla a Kierkegaard a todos los tiempos, y le ha hablado a muchos autores de muchas maneras, y en cierta medida es lo que está en el libro. El libro contiene 70 artículos del congreso que se hizo el año pasado en la Universidad Americana por el bicentenario del nacimiento de Kierkegaard. Porque en el mundo del estudio de Kierkegaard, no es por hacernos cebollazos ni guayabazos, que ya son suficientes, pero ciertamente si en algún lugar del mundo se está trabajando a Kierkegaard, es en Estados Unidos y Latinoamérica, mucho más que en Dinamarca. Es una paradoja, ¿no? Es algo interesante. Se están haciendo traducciones. El que haya un congreso, el bicentenario de Kierkegaard, y que haya 70 personas de toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos y de Europa, y que las mayores traducciones se estén haciendo en México, indica algo importante. Ahora, la segunda parte que tiene que ver con México, pues el mismo Carlos Fuentes, ¿sí?, escribe un texto pequeño en Nuevo Tiempo Mexicano que se llama, claro, en los 70s, no el día de hoy, que se llama Si Kierkegaard caminara en la zona rosa, ¿no? O sea, entonces con lo que les dije podrían entender a qué se referiría. La zona rosa en su momento, no el día de hoy, evidentemente, ¿sí?, en su momento era equivalente al Café de la Flor en París, era el equivalente a las calles de Copenhague donde Kierkegaard pasaba. Es decir, era para la visión de Carlos Fuentes el ámbito, sí, público en el cual aquellos que se dedicaban a lo más valioso de la vida, que es lo inútil del pensamiento, ¿sí?, y que es la labor de una universidad, o sea, dedicarse a comprender el sentido de la propia existencia, podían dialogar. Es interesante cómo Carlos Fuentes, como mexicano, como escritor no solamente mexicano, sino de una corriente propiamente mexicana, digámoslo así, todo el realismo mágico, aquí el maestro Forzán será más experto porque más dirigió una tesis de eso, ¿sí? Habla de Kierkegaard como, ¿qué pasaría si Kierkegaard fuera un mexicano que estuviera en la zona rosa en esos tiempos? Digo, hoy no sé dónde sería con tanto
con tanto puente y segundo piso, ¿no? A lo mejor ya no sería caminando, sería Kierkegaard en el Skype o en el Facebook, ¿no? O en el Twitter. Vendiendo gorditas de nata en el periférico. Probablemente, ¿no? Y tratando de hacer reflexiones existenciales. Bueno, no creo que le hubiera salido muy bien, pero lo que dice, la conclusión en parte del texto de Fuentes es muy interesante, porque dice, la filosofía de Kierkegaard, digamos, en México causaría más crisis que en Copenhague. ¿Por qué razón? Porque esta es parte de la tesis de la filosofía, de la literatura de Carlos Fuentes. En México no hemos querido ver las heridas que han configurado nuestra sociedad. O sea, la famosa idea del espejo enterrado, de las 4 heridas, ¿no? la de la revolución trunca, de la independencia trunca, el 68 trunco, y luego el tema del temblor en el 85. Entonces, podríamos resumir esa pequeña pregunta, sí me enrollé ya, ¿verdad? Pero bueno, sí, que precisamente, digamos, lo que nos dice, podría decir Kierkegaard, que es un autor danés, pero que ha influenciado a toda la filosofía contemporánea hasta el día de hoy, ¿sí? E inclusive ha influenciado a cineastas, concretamente, por ejemplo, a Terrence Malick, quien hizo esta película que se llama El árbol de la vida, ¿sí? O ha influenciado cineastas como a Krzysztof Kieślowski de manera directa, y que algunos lo han relacionado con grandes literatos. Kierkegaard mismo utilizaba mucho de su literatura, de la literatura de su tiempo, ¿no? O sea, Shakespeare, a Virgilio, ¿sí? Y que de alguna manera autores literarios posteriores han utilizado también a Kierkegaard. Hay por ahí un libro que se llama, de Walker Percy, un americano, que se llama El cinéfilo, por cierto, ¿sí? En la que se basa Terrence Malick para hacer su libro El árbol de la vida, que está influenciado por Kierkegaard precisamente, ¿no? O, digamos, hay un libro por ahí de David Lodge que se llama Terapia, donde también todo es el tema de la repetición kierkegaardiana, ¿no? Entonces, hay una película danesa que se llama Reconstrucción, que es todo el tema de la repetición kierkegaardiana. Entonces, los temas universales de Kierkegaard no se quedaron en Copenhague, sino que pasaron por las calles y el pensamiento de los mexicanos en los años 70, ¿sí? Por ejemplo, Alfonso Caso es otro que de alguna manera lo retoma, y que de algún modo también llegó a México a través de los jesuitas. En paz descanse el padre jesuita Jorge Manzano, que fue un profesor de la Iberoamericana, hacía los retiros espirituales con los discursos edificantes de Kierkegaard, es decir, con discursos que hablaban sobre la alegría de la vida, que hablaban sobre el tema de la paciencia. Y después ese pasó a través de la Universidad Panamericana, a través del doctor Luis Guerrero, que fue director de la Iberoamericana, y que después, de algún modo, nos encontramos en medio del rock and roll, ¿sí? Por un profesor que yo tuve, que fue su compañero, que fue hippie en su tiempo. Nos encontramos y de ahí hemos trabajado a Kierkegaard hasta este momento. Y por eso decía el doctor Forzán, o sea, es decir, es una pasión, vamos a decirlo así, no por la persona de Kierkegaard, que es todo un tema, porque yo pues, ni siquiera lo conocí, no sé si ustedes, pero yo no lo he visto. Y además, Kierkegaard no solamente tiene una obra de 25 tomos, sino que tiene 25 tomos de diario, donde en el diario hace literatura de su propia existencia. Entonces, Kierkegaard también era un amante del teatro, trata temas existenciales profundos que llegan a temas teológicos, haciendo argumentos conceptuales que son filosóficos, pero utilizando diferentes discursos y modos literarios según la situación de comunicación. Él escribió desde aforismos, ¿sí? Hasta tratados científicos y al final de su vida panfletos, ¿no? Dependiendo si en la vía pública, como con Hans Christian Andersen, qué es lo que se requería para que el lector entrara en esa crisis existencial específica por amor a su propia existencia. Pues ya me enrollé, maestro, pero bueno, eso es en general. Entonces, evidentemente, en este libro lo que ustedes van a encontrar, digamos, el libro está dividido al menos en 5 grandes temas de Kierkegaard, que es qué es el individuo, ¿sí? El tema ético, el tema de la mujer, que es un tema no solo del romanticismo, sino de Kierkegaard, el tema de la comunicación, y además la relación con diferentes medios, literatura, con cine, está relacionado con diferentes autores, inclusive con temas políticos. Hay un texto muy interesante sobre Kierkegaard y Carl Schmitt, que uno decía, bueno, ¿qué tiene que ver esto y el nacionalsocialismo? Hay una cierta interpretación
detrás, ¿no? Entonces tiene este ámbito clásico y contemporáneo del pensamiento de Kierkegaard. Perdón. No se preocupe, es parte de la dinámica que nos estamos acostumbrando, ¿no? La idea de discurrir precisamente sobre algún tema, y si se fijan, aunque fue la respuesta directa a una sola pregunta, nos habló de las otras preguntas, pero es parte de esta dinámica que implica también el diálogo filosófico. Es decir, el diálogo filosófico resulta muchas veces muy distante a las fórmulas edulcoradas que ahora tenemos, en que todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser cómodo, y obviamente, pues por lo que podemos leer en Kierkegaard o podemos escuchar de los propios kierkegaardianos, el estar en contacto con la filosofía nos genera una crisis, y uno dice, bueno, no solamente la única relación que puede tener con México la cuestión de la crisis, y dice, otra crisis más aparte de la económica, la crisis existencial, bueno, resulta incómodo, y quizás por eso la repulsión, ¿no?, de algunas personas que prefieren las fórmulas edulcoradas por la filosofía, ¿no? Nos resulta, bueno, cargar este libro ya podría generar una hernia en las personas, pero en realidad también es parte de este trabajo, de este martillar esa pared para empezar a salir de este muro. Y si bien hay muchos temas que podríamos tratar en relación a este autor, creo que sería muy interesante, sobre todo por el ámbito de la Universidad de Anáhuac, que en un esfuerzo de síntesis sería interesante hacer esta relación entre estas heridas que nos mencionó hace un momento el doctor Rafael García Pavón, que nos han dejado en la cara la modernidad, pero esta relación de esas heridas, no solamente las marcas, sino a quién se las hacen, que es a la persona, y esta relación que tiene Kierkegaard con el cristianismo, es decir, cómo la reflexión filosófica, esta reflexión que resulta incómoda, termina siendo parte de un quehacer cristiano frente al otro, para pues no andarle poniéndole yodo en las heridas a la persona, sino haciéndole consciente que tiene esas heridas y que puede generar un ámbito creativo. Bueno, precisamente Kierkegaard, digamos, él mismo se considera un escritor que es poeta de lo religioso. Eso es muy interesante, o sea, él nunca se llama a sí mismo filósofo, sino un poeta de lo religioso. Bueno, ese es todo un tema. Pero, digamos, y lo que dice es que está la misión que yo encontré en mi vida, dice él, muy con ecos socráticos, ¿sí? Porque ustedes recordarán que Sócrates, ahí en Atenas, voy a sintetizar, espero, ahí en Atenas llega un amigo y le dice, el oráculo dice que tú eres el hombre más sabio. Sócrates dice, bueno, si lo dice Apolo debe ser verdad, pero la pregunta es, ¿y eso qué es? Y entonces Sócrates, todo el drama socrático, y por lo cual él encuentra su misión, es tratar de comprender qué quiere decir la verdad, que para su tiempo era revelada a través del oráculo, ¿sí? Y llega a darse cuenta que la verdad es que muchas personas saben hacer muy bien las cosas, muchas personas saben de muchas cosas, pero no reconocen que no saben por qué lo saben, o no reconocen por qué saben por qué lo hacen, ¿no? Como una compañera de ingeniería, cuando terminamos ingeniería industrial en el TEC, ¿sí?, terminó diciendo, ¿y qué es ser ingeniero? Y había acabado una carrera, digámoslo de esa manera. Entonces tenía problemas socráticos. En ese sentido, Sócrates se da cuenta, esa es mi misión. Mi misión es ayudarle a los demás por la salud de su alma a recorrer el mismo camino que yo recorrí, al menos para que se den cuenta o por no se planteen si lo que dicen, como decimos en México, lo decimos de oídas, ¿sí?, o lo dices porque lo sabes. ¿Sí? En una plática de café, hagan la prueba si quieren dejar de tener amigos. Simplemente hagan la pregunta incómoda, ¿lo dices o de oídas o lo dices porque te lo sabes? Y se van a dar cuenta que empiezan a no tener buenos amigos. No lo hagan en familia, hay que querer a la familia, no tratar de hacer filosofía con ellos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, Kierkegaard le pasa lo mismo en relación con el tema cristiano. Él efectivamente, digamos, de confesión es luterano. Era también una época en donde el Estado danés era un Estado confesionalmente luterano. Pero él mismo tiene un libro que se llama Júzgate a ti mismo
y para un examen de autoconciencia, que es un diálogo con Sócrates y es un diálogo con Lutero, en el donde hace una serie de críticas a Lutero. De hecho, alguna vez estando con varios pues representantes de diferentes formas de cristianismo de tipo protestante, o sea, luteranos, bautistas, cuáqueros, etcétera, les pregunté, a ver, ¿qué es Kierkegaard para los protestantes? Y él me decía, no, o sea, Kierkegaard no es ni protestante, ni católico, ni ortodoxo, es evangélico. Es decir, es un autor, como Kierkegaard mismo lo va a decir, que lo que le interesaba era no solamente comprender o saberse la doctrina y el rito, que para Kierkegaard en ese sentido lo dice, yo soy un ortodoxo, o sea, voy a misa todos los días, bla, 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 ¿no? Pero eso no es lo importante al fin y al cabo, porque eso termina, así como termina siendo de un escritor como Hans Christian Andersen, alguien que no es un autor, termina siendo, lo que voy a decir es muy fuerte, ¿sí?, a una cristiandad sin Cristo. Entonces, es decir, a una cristiandad donde se hace el rito, las formas y la doctrina, pero nunca pienso en una relación personal con la encarnación, el sufrimiento y la pasión de Cristo, y todo lo que eso implica. Entonces Kierkegaard le preocupaba decir, lo importante de nuestros tiempos, el problema de nuestros tiempos, es que todos se dicen cristianos, ¿no? ¿Sí? Pero nadie se ha puesto realmente a vivir cristianamente. Entonces, yo me doy cuenta de eso, dice Kierkegaard, y me doy cuenta con claridad intelectual, pero con tal claridad intelectual que me doy cuenta que para mí mismo es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿qué debo de hacer?, dice Kierkegaard, ¿decirlo o no decirlo? Porque si lo digo, tendría que tener cierta autoridad, ¿no? O sea, cuando hablamos de temas morales, el que lo dice por lo menos debería dar el ejemplo. Dice Kierkegaard, yo no soy el ejemplo, entonces no lo digo, pero también sería malo no decirlo porque lo conozco. Entonces lo que puedo hacer es hacerlo como un poeta, porque el poeta lo que hace es decirnos la verdad, ¿sí?, pero él necesariamente no lo vive en su vida, pero sí lo pone como un faro que exige a su vida críticamente realizarlo. Entonces, en ese sentido, toda la filosofía de Kierkegaard es qué significa no el cristianismo como teología, sino qué significa que esa teología sea una verdad encarnada. O sea, qué significa llegar a ser cristiano hoy y ahora a las 10 de la mañana. Entonces, pero Kierkegaard dice, pero resulta que no podemos empezar por ahí, porque para eso hay que tener una idea del hombre. Y si no hay idea del cristianismo, pues menos del hombre. Entonces Kierkegaard empieza con una idea de qué significa llegar a ser humano. Y en ese sentido, Kierkegaard es un autor abierto, que no se reduce a una forma confesional, eso es un poco lo que quiero decir, sino a la humanidad que el cristianismo aporta. Y por eso está dentro de la tradición, no lo digo yo, para que no sea guayabazo, lo dice Jacques Maritain, este filósofo católico, ¿sí?, que fue parte de la Declaración de los Derechos Humanos del 48, es parte de la tradición del humanismo cristiano. Es decir, no es simplemente hablar de una confesión, lo que dice Kierkegaard no es bueno para el luterano o para el católico, es bueno para aquel que quiera entender la aportación, el valor y la novedad radical, dice Kierkegaard, que es el tema del amor y el tema del amor al prójimo, que aporta precisamente la revelación judeo-cristiana, no solo cristiana, sino judeo-cristiana. Y el valor que eso aporta no se queda ahí, dice Kierkegaard, sino ¿qué pasaría si eso me lo tomo en serio en mi existencia? ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Y por eso Kierkegaard, y con eso ya termino, porque veo la presión social, no, ahí voy, precisamente lo voy a hacer a través, no lo puedo hacer directamente, porque si lo hago directamente, lo primero que puede pasar es reforzar que el otro está bien en el error. ¿Sí? Es como cuando alguien le quiere sermonear a sus hijos, ¿no? ¿Qué hacen los hijos? Más vas a decir que no tienes la verdad. Pero si uno lo hace indirectamente, es decir, no a través de mí, sino a través de un cuento, entonces a lo mejor le cae el saco y a lo mejor él mismo reflexiona, como lo que hizo Sócrates en su momento. Por eso Kierkegaard, terminaría yo con esto, él dice, en nuestra época se dice, y Vasconcelos también lo dice, es muy, muy interesante, se dice que hay que tener nueva tecnología, más iPhones, el iPhone 6, el iPad 38, ya hasta parecen como películas de Viernes 13, ¿no? O sea, Viernes 13:45, o sea, como que es lo mismo pero con ciertas cuestiones revisitadas. Entonces, pero en realidad, dice Kierkegaard, lo que se necesita es que Sócrates vuelva a caminar entre nosotros. Y por eso Kierkegaard se ganó el mote no de ser un gran teólogo, no de ser un gran filósofo, etcétera, sino de ser un Sócrates danés.
Por eso vuelvo a Carlos Fuentes. Y cuando él dice, si Kierkegaard caminar en la zona rosa, tendremos que decir, y si Sócrates caminar entre nosotros, podremos decir, ojalá que Sócrates y Kierkegaard vuelvan a caminar, a lo mejor en la náhuatl, para decir que nuestra vida pública más cercana para nosotros. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos a la sesión de preguntas. ¿Algunas preguntas que quieran hacer, por favor? Gracias. Sí. En esta época, palabras menos, hablaba de la función de una universidad, y en ese término universal de que la vida tiene como objetivo conocerse a sí mismo, y cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces, en una sociedad en que está realmente enfocada en la idea darwinista, ¿no? Quien sobrevive es el que, ya ni siquiera es, tanto tienes, tanto vales, si sobrevives, pues ya tienes valor, ¿no? ¿Qué elementos podríamos presentar a favor de esta visión del sentido, ¿no? A través de quizá de Kierkegaard? Sí. Bueno, es decir, voy a tratar de contemporizar lo que usted me dice, ¿no? O sea, si Kierkegaard viviera en una economía de mercado como el día de hoy, que por cierto, pues su papá era parte de la economía de mercado en su momento, ¿no? Sí, y él vivió gracias a eso, pues era un burgués como en su momento. Kierkegaard le dio un nombre a eso, ¿no? Y de hecho lo estudió en sus textos, no como economista, no como educador, digámoslo así, sino como tratando de escudriñar cuál es el fondo, ¿sí? Para que una persona, en una sociedad como la nuestra, vamos a decirlo ahora, deje a un lado, o sea, se suicide existencialmente, ¿sí? Y se convierta no en un ladrillo más en la pared, sino en un producto más de consumo, digámoslo de esa manera. Que eso es lo que a veces desgraciadamente pasa en nuestras universidades, ¿no? No producimos personas, que es la misión de la universidad, más bien está mal dicho, no formamos personas, sino producimos mercancías que pueden ser consumidas por el mercado del empleo, ¿no? Bueno, a todo eso, digamos, Kierkegaard le dio un nombre, y porque Kierkegaard, digamos, él entendía la vida moral del hombre no como una elección entre cosas buenas y malas, sino una elección simplemente entre dos cosas, entre modos de vida, entre un modo de vida en el cual valía la pena elegir por sí mismo a pesar de todas las circunstancias, cosa que Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido, con su experiencia influenciado por Kierkegaard, lleva hasta su extremo, estar en un lugar donde no puedo hacer nada y sin embargo tengo la última libertad, que es la libertad de querer creer que es posible. O el Hakuna Matata, ¿no? O el no pasa nada a la mexicana, ¿sí? En el cual vivo eligiendo como que no hay opción posible, ¿no? Entonces, esos modos de vida, Kierkegaard le da tres nombres y le llama, hay una tradición detrás de esto, los estadios de la existencia. Y habla, y este modo del mercado es lo que él llama el estadio estético. Habla de otro que es el estadio ético y otro el estadio religioso. Bueno, el estadio estético tiene muchos niveles, muchas formas y muchas trampas. Sí, pero ya Kierkegaard en su tiempo lo identificaba con el burgués y el comerciante, por ejemplo, ¿sí? Y lo definía así, para decirlo rápido, digo, podría extenderlo, ¿sí? En términos del mercado, el que se queda solo como un producto del mercado y como mercancía, que es un modo de vida estético, dice Kierkegaard, es aquel que ha querido encerrar la condición de posibilidad del espíritu humano, dice, en la jaula o en la pajarera de lo probable. Es decir, no es lo mismo, lo posible y lo probable no es lo mismo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir en términos mundanos? Iba a decir en cristiano, pero no, o sea, en mundanos, ¿me explico? ¿Sí? En términos cotidianos quiere decir que es una existencia que sustituye por elección propia, ¿sí?, las posibilidades
de tener modos de vida diversos en los que pueda encontrar una forma de ser, a una vida en la que esa libertad se convierte solamente en un cálculo proporcional de las cosas finitas que tengo a la mano de manera inmediata. Es una desgracia existencial, yo se lo podría decir, ¿no? O sea, y sería una desgracia existencial que la universidad solo educara para eso, que en el fondo no sería educación, ¿sí? Sería, digámoslo así, instrucción, ¿no? O sea, dar instrucciones para que el individuo se convierta en alguien, ¿sí? Ahora sí que como en una secta, ¿sí? En una secta no hay pasión, ¿sí? Lo que hay es estupidez, en el fondo, ¿sí? Se convierte en alguien que deje a un lado su capacidad de reflexionar, su capacidad crítica, deje a un lado su capacidad de elegir, su capacidad de creer, digámoslo así en modos posibles, y lo reduzca todo a un cálculo efectivo, inmediato, confortable y de alguna manera exitoso. O sea, en otras palabras, Kierkegaard también lo dice, ¿no? Hay dos tipos de hombres en el mundo, el caballero de la resignación y el caballero de la fe, ¿no? Que son movimientos interiores. El caballero de la resignación es aquel que se resigna mediocremente a vivir de acuerdo a las condiciones inmediatas de su finitud, que pueden ser el mercado, puede ser una secta, puede ser un sistema social, puede ser un sistema político, ¿sí? Y el caballero de la fe, que es aquel que cree que es posible inclusive lo que para la generalidad es imposible, y se atreve de alguna u otra manera a abrir el mundo, lo que después un filósofo que se llama Emmanuel Mounier tomará para definir a la persona y dirá: la persona no es una actividad de autonomía o de autodeterminación, que eso podría ser parte del éxito, sino que es autocreativa, ¿no? O sea, es decir, alguien que está dispuesta a crear nuevas formas y a esperar de esas formas la revelación de una realidad. Entonces, o sea, en pocas palabras, digamos, la filosofía de Kierkegaard sería una crítica detonadora de nuestra sociedad, del éxito y de la mercancía y del producto, totalmente, ¿no? O sea, no estaría de acuerdo de ninguna manera. O sea, de hecho, él en su momento veía que la cristiandad se convirtió en un gran, no al estilo como Lutero lo critica en su momento, pero se convirtió no solamente en un gran negocio, como lo vemos el día de hoy con las sectas de tipo religioso, o sea, que cobran millones y millones de pesos, digo, por mencionar la de Pare de Sufrir, ¿sí? Y en el fondo lo que crean son vidas estéticas, en el sentido kierkegaardiano, o sea, vidas que no están en realidad dispuestas a atreverse a sufrir su propia existencia. Porque digamos, por eso Kierkegaard a algunas personas les molesta, porque su filosofía es una filosofía que no es fácil en el sentido de que para poder vivir auténticamente como seres humanos hay que sufrir el dolor de la razón, o sea, de pensar críticamente, y hay que sufrir el dolor de elegir inclusive diferente a la generalidad, ¿no? Digo, de esto podríamos hablar un poco más, pero digamos, si eso lo aplicáramos a la educación, como educadores, ¿qué tendríamos que hacer? Diría Kierkegaard, ¿no? De hecho, hay un libro chiquito que se llama Kierkegaard como educador. Pues, como esto lo retoma después Mounier, y dice, habría que meterle un poco de tragedia a las clases, no para reprobarlos, ni para asustar a la gente, ¿no? O como diría López Quintas, reprobar con cordialidad, al que se lo merezca. ¿Me explico? Y eso de poner un poco de tragedia, o sea, no quiere decir ser macabro y llegar y asustar a los alumnos y ser un desgraciado, no, o sea, eso no es la tragedia, sino hacerlos conscientes de la condición existencial de su propia vida. Un ejemplo de esto rápido que me viene a la mente, por cierto cinematográfico, es la película de Blackjack 21, no sé si la llegaron a ver, que habla de lo que usted dice, que es un alumno que es muy talentoso, que le cuesta trabajo, que entra a Harvard, que aprende muchas matemáticas, pero el profesor, que es un desgraciado, ¿sí?, que contrata criminales de los salones, ¿sí?, y contratar criminales no significa, digamos, hacerlos criminales, sino que ve en ellos la ambición del éxito. Y entonces se da cuenta que estarían dispuestos a dejar todo por el éxito. Y hacen todo un sistema para robarle a Las Vegas, ¿no? Bueno, ahí viene el dilema, ¿quién le roba a quién? ¿No? Sí, no, pero bueno, ese es otro problema. Pero debido a eso, él entra en una, digamos, en una vorágine que, como diría López Quintas, de vértigo, ¿sí?, en la cual le empieza a dar placer estar en Las Vegas, ganarle a Las Vegas y estar en Las Vegas convirtiéndose en cualquier tipo de persona, pero no es ninguna de ellas. Eso es lo que diría Kierkegaard, al final queda en un vacío existencial.
O sea, el éxito nos lleva al final de cuentas, ¿sí?, a que tarde o temprano, como diría Kierkegaard, hay un solo acreedor que no va a dejárselas de cobrártelas, que es tu propio espíritu. ¿Sí? O como dice, parafraseando las palabras de San Pablo, dice en otro texto, dice, cuando llegue la eternidad habrá una sola pregunta, si viviste o no como un desesperado. Es decir, perdiendo toda esperanza de ser, o sea, ese modo de vida estético. O sea, en otras palabras, la vida del éxito, la vida estética es elegir que no vale la pena, en estricto sentido, vivir eligiendo. Por lo tanto, adecuémonos a lo que está en las manos. Digo, eso sería como la reflexión que yo podría dar ahorita, ¿no? Entonces, un educador que tendría que hacer, poner al individuo en situación de elección, en situación de conocerse, y no en situación, como a veces vienen los alumnos, perdón que lo diga, pero a veces nuestros alumnos que han visto mucho Matrix, bueno, ya ni la han visto Matrix, creen que la universidad es como Matrix, o sea, que llegan, se conectan, les ponen el chip y sacan 10. ¿Me explico? Pues no, yo les digo aquí vienen a sufrir, no a Cinemex, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero bueno, ese es el punto. O sea, es decir, no por ser pesimista, digo, Vasconcelos también hablaba de esto, y lo decía también Munier, y hablaban de un optimismo trágico. O sea, optimismo en el sentido de una posibilidad de vida elegida, pero con la condición de que la existencia cuesta trabajo, pero eso es lo que le da en cierta medida su valor. Bueno, no sé, ya me enrollé demasiado. Bueno, ¿Sí? doctor Rafael García Pavón, muchísimas gracias por su participación. Doctor José Antonio Forzán, muchísimas gracias por su participación. Ha sido realmente muy enriquecedor oírlos a ambos, y los invitamos a los demás a que compren su libro y que nos acompañen también a visitar a cada uno de los stands para que también puedan revisar algunos libros que la editorial Porrúa tiene exhibidos. Muchas gracias. Por otro lado, antes de que se retiren, me voy a permitir entregarles un reconocimiento al doctor Forzán. Muchísimas gracias, doctor. Un reconocimiento también al doctor García Pavón. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros.